Amén, gloria a Dios. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este hogar, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo se manifiesta en todo tiempo, en todo momento. Así en esta hora vamos a continuar una vez más con la enseñanza, ¿verdad?, del discipulado completo. Es la materia del discipulado completo. El tema de hoy es el poder del ayuno. Este tema se debió haber tocado 3 clases anteriores, pero hubo un error de impresión en el libro que estamos usando, ¿verdad? Entonces no anexaron la hoja donde lo imprimieron. Entonces era primero el poder del ayuno y después las clases que se estuvieron explicando o exponiendo, pero me tuve que traer el otro libro para poder sacarle copia y anexarlo al libro actual del que estamos usando. Así en esta hora yo les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 18 y 20. Ese va a ser nuestro tema base, ¿verdad? Vamos a darle lectura, como estamos convenidos. Amén, gloria a Dios. Dice la poderosa palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrá días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Amén. Así vamos a elevar una oración, que sea Dios a través de su Espíritu Santo que nos guíe, ¿verdad?, que nos dé sabiduría, que abra nuestros pensamientos y nuestros corazones. Amantísimo Dios Padre, en esta hermosa tarde te damos gracias, Padre amado, por la oportunidad de estar nuevamente aquí en este lugar con mis hermanos, Padre, para exponer este tema, bajo la guianza tuya, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, Padre amado. Danos esa libertad de entender este tema el día de hoy, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, Padre, que no sea mi humanidad, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, Padre, que vienen con un corazón dispuesto para aprender de ti, no de mí, Padre, sino para aprender de ti, porque yo también aprendo aún más de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Por la vida de los pastores de esta iglesia, Padre, lo ponemos en tus manos en esta hora, mi Dios amado. Sea con nosotros en este tiempo tan hermoso que tenemos para exponer este tema, Padre, bajo la presencia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya leímos nuestro texto base, ¿verdad? Sí. Materia, pues ya sabemos que es el discipulado completo. El tema es el poder del ayuno. Texto base, Marcos 2, 18, 20. Introducción. Dice: es importante saber que en la vida cristiana el discípulo creyente debe conocer muy bien las armas espirituales que Dios nos ha otorgado para fortalecernos cada día más en nuestro caminar con el Señor y en nuestros ministerios. Es decir, la Iglesia de Cristo debe comprender bien que solo a través de este armamento espiritual obtendremos el poder de Dios, el cual nos ayudará a vencer los poderes infernales de las tinieblas. Una de estas armas poderosas en Cristo es precisamente el ayuno. ¿Sí? Aquí nos explica claramente que dice que nosotros debemos ayunar. ¿Sí? ¿Por qué? Para obtener un poder, ¿sí?, una autoridad de Dios. Desarrollo del tema. Analizaremos algunos puntos importantes respecto a este tema. Punto número 1, ¿qué es el ayuno? Inciso A, definiciones. ¿Qué es el ayuno? El ayuno significa abstención de toda clase de alimentos con propósitos espirituales.
¿Qué es el ayuno? El ayuno personal del creyente significa humillación y búsqueda de Dios. El ayuno bíblico es el acto de abstinencia de comida o bebida en el cual el cristiano solo se dedica a orar y a meditar en la palabra de Dios. Aquí debemos de tener algo en cuenta, ¿verdad? A veces hay hermanos que dicen, yo estoy ayunando. ¿Sí? La mayoría, todos hemos cometido ese tipo de error. Cuando decimos, estoy ayunando, pero andamos en la calle. O andamos haciendo otras actividades. Pero aquí claramente nos dice que es orar, ¿sí?, y meditar. ¿En qué? En la palabra. Escuchar una música cristiana, meditar y otra vez orar. Meditar y orar. Y es estar encerrado en un cuarto especial en nuestro hogar o en la iglesia. O sea, yo he escuchado hermanos que dicen, ahorita vengo, pero no voy a comer nada porque estoy en ayuno. Ya ese ayuno ya se contaminó. ¿Sí? Porque para poder ayunar debemos estar encerrados en 4 paredes. O sea, no vamos a hacer ninguna actividad, porque es exclusivamente una intimidad, Dios y yo. ¿Sí? O viceversa, ¿verdad? Entonces, ahí no debemos hacer ninguna actividad, nada. Es exclusivamente ayunar y orar. Ayunar, orar, meditar, cantar, meditar, cantar y orar. Es así como vamos a obtener un poder, ¿sí?, espiritual. Pero si nosotros vamos a decir, estoy orando, estoy ayunando, pero ando, voy a hacer la comida y... Porque eso ha sucedido, con las amas de casa. Están dizque ayunando, pero están probando están preparando la comida. No la estoy probando, pero la estoy oliendo. Entonces ahí se interrumpe por lógica. ¿Por qué? Porque ya tu cuerpo lo estás contaminando con el olor de la comida. Porque aquí dice esa abstinencia total. ¿Sí? Dice, el ayuno personal del creyente significa humillación. Debemos ser humildes a lo que estamos haciendo, no presumirlo, no decir, es que voy a hacer esto, voy a hacer el otro. No, dice humillación y búsqueda, ¿qué? De Dios. El ayuno bíblico es el acto, abstinencia de comida o bebida. Claro que hay varios tipos de ayuno. ¿Qué es el ayuno? Dice, el ayuno personal del creyente también es el acto de inspiración que sirve para cambiar nuestras vidas y darnos un crecimiento espiritual. El ayuno sirve para matar, ¿qué? La carne, el viejo hombre. Para eso también es el ayuno. ¿Sí? Para matar nuestro yo, nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra vanagloria. Marchitar la carne, más bien dicho. Dejar de ser mi yo, a dejar que Cristo y su Espíritu Santo empiece a morar en nosotros y a transformar nuestra vida a través del ayuno. Claro, acompañado, vuelvo a repetir, de la oración. ¿Sí? ¿Por qué debe ayunar los creyentes? Punto número 2, ¿no? Dice, inciso A, es necesario el ayuno en nuestras congregaciones. ¿Debemos practicar el ayuno los cristianos? ¿Sí? Dice, ¿por qué deben ayunar los creyentes? Inciso A, ¿es necesario el ayuno en nuestras congregaciones? Sí, es necesario ayunar a nivel iglesia. Es necesario, aquí lo han hecho, ¿verdad? Se ha llevado a cabo, entonces es a nivel iglesia, pero también es a nivel personal. ¿Debemos practicar el ayuno los cristianos? Punto número 1. Veamos qué dice la Biblia al respecto. Ya vimos nuestro texto base, ¿verdad? Sí, de Marcos, capítulo 2, 18, 19, 20.
Dice, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunará. ¿Sí? Esto lo podemos ver de una manera personal o familiar, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros hijos, cuando van creciendo, ellos no tienen ninguna necesidad de trabajar. No hay. Está papá, está mamá, quien le va a sufragar los gastos de escuela, calzado, vestimenta, comida, techo. O sea, no hay ninguna necesidad. Así lleguen a tener 17, 18 años, mientras estén ahí, todavía no van a tener ninguna obligación. Pero cuando ya no esté papá o ya no esté ninguno de los dos, van a verse la necesidad de trabajar. Es un ejemplo. Lo que aquí estaban mencionando de Juan y los fariseos, porque ayunaban, pero se referían a Jesús y sus discípulos. Pero ¿cómo van a ayunar si el poder espiritual estaba con ellos, que es Jesucristo? Entonces es el ejemplo que yo les estoy diciendo ahorita, como una familia terrenalmente hablando, y una familia espiritual que era Jesús y sus discípulos. O sea, no había ninguna necesidad de ayunar, porque estaba todavía Jesús con ellos. ¿Sí? ¿Por qué deben ayunar los creyentes? ¿Sí? Dice, aquí podemos ver claramente cómo el maestro enseña algo importante respecto al ayuno. Jesús indica que después de su partida al cielo, los cristianos deben ayunar hasta que regrese el tiempo de la ausencia del novio, es decir, la época actual que comenzó con su ascensión y terminará con su venida gloriosa. Entonces la iglesia tiene que practicar el ayuno para obtener el poder de Dios, un poder espiritual. ¿Por qué debe ayunar los creyentes? Esto significa que si la iglesia está esperando el retorno del Señor, debe ayunar en esta época actual. El propósito de practicar el ayuno en la iglesia es para mantenernos firmes, fuertes y constantes en la lucha contra el enemigo. ¿Sí? Entonces, todo esto va de la mano. La oración, la lectura, el ayuno, todas esas armas, vamos a decirlo así, espiritualmente nos hace fuertes. ¿Sí? ¿Para vencer qué? Toda acechanza del enemigo, toda acechanza del diablo. ¿Sí? Todo eso nos hace fuertes. Dice, el propósito de practicar el ayuno en la iglesia es para mantenernos firmes, ¿sí? Fuertes y constantes en la lucha contra el enemigo de nuestras almas. ¿Quién es nuestro enemigo de nuestras almas? Satanás, que Jesús lo reprenda. Dice, hasta cuando Cristo venga por su pueblo amado, pues después del arrebatamiento en el cielo ya no habrá necesidad de ayunar, porque hemos vencido. ¿Sí? Dice, aleluya. ¿Por qué debe ayunar los creyentes? Inciso B. El que no ayuna es un ejemplo, ¿verdad? Dice, el que no ayuna, ¿el diablo qué? Se lo desayuna. Y se oye de chiste, pero es cierto. Dice que el diablo no tiembla ante un cristiano apático. Dice que el diablo tiembla ante un cristiano agresivo, ¿qué? Espiritualmente. El diablo no le tiene miedo el que anda de vilucho, no. El diablo le tiene miedo a personas que saben, que ayunan, que oran, que leen y que están preparados espiritualmente para vencer, ¿qué? Al enemigo, pero a través del ayuno. ¿Sí? El ayuno debe ser practicado en la iglesia del Señor por las siguientes razones.
Dice, algunas iglesias evangélicas no pueden refrenar los apetitos carnales. ¿Sí? ¿Cuáles son los apetitos carnales? Pues hay muchos, ¿verdad? Dice, pero algunas iglesias evangélicas no pueden refrenar los apetitos carnales. Por esta razón ha ignorado por completo la práctica del ayuno. Lo podemos ver en Lucas 21:34. Si alguien lo encuentra, le puede dar lectura. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre nosotros aquel día. Amén. Dice, mirad también por vosotros mismos. ¿Sí? O sea, que el ayuno tiene que ver más con nosotros, ¿verdad? Que vuestros corazones no se carguen de ¿qué? De glotonería. ¿Sí? Aquí se puede explicar de muchas maneras la glotonería, ¿no? Y embriaguez y de los afanes de esta vida. Todo esto lo tenemos que marchitar, ¿cómo? Con el ayuno. ¿Sí? Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces todo esto es personalmente para nosotros, ¿verdad? Para marchitar la carne, lo que yo les mencionaba. ¿Sí? Dice, por lo regular, este tipo de iglesias glotonas se caracterizan por ser iglesias sin visiones, débiles, flacuchas, carnales y atadas por los yugos de Satanás. Es decir, cuando se olvida la práctica del ayuno en nuestra congregación, es obvio que los resultados son catastróficos, se hacen evidentes. ¿Sí? Una iglesia sin fe, una iglesia sin avivamiento, una iglesia sin visión espiritual, donde se pierde toda la visión espiritual de un cristiano cuando una iglesia no practica ¿qué? El ayuno. No vamos a ver, cuando una iglesia no practica el ayuno, no podemos ver sanidad, no podemos ver liberación, no podemos ver muchas cosas de lo que Dios puede hacer a través de su poder conseguido por el ayuno. ¿Sí? Entonces es necesario que la iglesia practique el ayuno. ¿Sí? Es obvio que los resultados catastróficos se hacen evidentes. ¿Sí? ¿Te has preguntado por qué ya no se mueven los dones del Espíritu Santo en la iglesia? Porque un espíritu de glotonería se ha metido en nuestras ¿qué? Congregaciones, con el único propósito de que los cristianos ya no ayunen para que así no tengan poder contra el pecado, las tentaciones y el diablo. Es por esta razón que a muchos ministros esqueléticos y fríos no les interesa tanto que se muevan los dones del Espíritu Santo, es decir, están más interesados en que se muevan, un ejemplo, las donas y el café hacia su mesa. Es cierto, hay iglesias donde se enfocan más en los convivios, ¿sí? En hacer fiestas. ¿Sí? Yo porque los he visto, pues, o sea, en otras iglesias, en otros lugares. Entonces se olvidan de lo más importante. Entonces la iglesia sí debe practicar el ayuno. La edad no debe ser una excusa o un impedimento para que la iglesia practique el ayuno. Lucas 2, 36, 37. Amén. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración.
Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le esperaban en la redención de Jerusalén. Amén. Entonces, ejemplo tenemos, ¿verdad?, de que el ayuno no debe existir pretexto en una edad. Aquí claramente nos dice, ¿verdad?, de que Ana profetiza, ¿sí?, hija de Fanuel, tenía 80 y tantos años y ayunaba y oraba y servía a Dios de noche y de día. Pero hoy en día a veces la persona de la tercera edad pues ya no tiene ese afán, ¿verdad?, de servir a Dios, que por su edad, que porque está cansada, ¿sí? Pero vemos ejemplo en la Biblia de que no es un pretexto la edad para ayunar y orar, ¿sí? Sin temor a equivocarnos, Ana debía tener entonces más de 100 años, ya que había estado casada durante 7 años y luego viuda duró 84 años como profetisa. Ella recibía revelaciones divinas y además servía como portavoz de Dios a pesar de su edad avanzada. Esto no le impedía servir a Dios con ayuno y oraciones. ¿Amén? Entonces, ¿qué obtenemos a través del ayuno, de la meditación y la oración? Un poder divino de Dios, ¿sí? Veremos revelaciones, ¿sí? Vamos a empezar a ver cosas sobrenaturales de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas para otra vida, ¿sí? Si queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, debemos olvidarnos un poco de ¿qué? De pizza, tacos, ¿sí?, hamburguesas, las garnachas, todo eso, ¿verdad? Proverbios 23, 12. Si alguien lo encuentra, me puede dar lectura. Proverbios 23, 12. Dice la palabra de Dios, honrando a nuestro Señor Jesucristo, dice: y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Gloria a Dios. Sí, 23 nos dice: y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito, ¿sí? Entonces debemos también ahora sí que aquí que nos pide ¿qué? Una alimentación moderada, ¿sí? No lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras, ¿sí? Porque para poder ayunar no debemos de tener ni sentir antojos de nada, ¿sí? No debemos de sentir antojos de nada. Dice el proverbista, claramente nos aconseja que de vez en cuando debemos de poner cuchillo en nuestra garganta para que de esta manera aplacar ese espíritu de glotonería. El ayuno también sirve para ordenar nuestro estómago. Lo que les mencionaba, debemos haber también un orden, ¿sí?, alimenticio. Por lo tanto, si queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas y ministerios, digámosles el adiós al Rey es todo. ¿Cómo? A través del ayuno. Si queremos ver, dice, el poder de Dios en nuestras vidas y ministerios, para obtener todo eso también hay que ayunar. No es nomás congregarnos. Claramente la palabra lo dice: para ver el poder de Dios, sus frutos, tenemos que ayunar. Es sí o sí. Entonces hay personas que dicen: es que Dios me habla, pero no ayuna. Aleluya. Y empiezan a profetizar incoherencias y no ayunan. Y claramente el texto que venimos viendo, cómo Dios nos puede hablar, pero tenemos que ayunar, ¿sí?, para marchitar la carne, ¿sí?
Inciso C, dice, los grandes hombres y mujeres de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron creyentes de ayuno. Como punto número 1, Moisés, Éxodo 34, 28. Y uno que busque Elías, Primera de Reyes 19, 8. Nomás con unos 2 textos, porque son muchos, ¿verdad? Viene Esdras 10:6, Daniel 10:3, Pablo 9:8-9, ¿sí? Jesús, Lucas 4:1-2, ¿sí? Grandes hombres de la Biblia que nos ponen el ejemplo. ¿Alguien encontró Moisés? En Éxodo 34:28. Y Primera de Reyes habla de Elías 19:8. Amén, gloria a Dios. Así dice en Éxodo 34:28. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Amén. Dice que Moisés subió al monte, ¿dónde? Sinaí, ¿verdad? Por 40 días y 40 noches. No comió ni bebió, pero aquí nos pone el ejemplo, dice que cómo bajó con su rostro refulgente, resplandeciente, o sea que el ayuno transforma. ¿Sí? Cuando nosotros ayunamos, por lógica que Dios nos va a hablar, porque aquí Moisés recibió la revelación de hacer las tablas, los 10 mandamientos, perdón, a través de una tabla. ¿De dónde vino la revelación? De Dios. Entonces, que no nos cuenten cuando venga un predicador, es que Dios me habló, pero no sabemos su vida espiritual, si ayunó o no. Hasta eso, no todos hay que decirle amén. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros debemos ser como la iglesia de Berea, dice que estaban con sus pergaminos, con sus papiros, leyendo lo que el predicador estaba hablando, si es cierto. No, nosotros, amén, amén, ya hasta los chofares suenan, pero no estamos viendo la Biblia. Antes de decir amén, primero vean la Biblia si está con, porque a veces empiezan con un tema y se van con otro tema y hacen una memela de textos. Nada que ver con la predicación. Así es. La emoción, la iglesia es emocionalista, es el número 1 para emociones. Pero no sabemos su vida espiritual. ¿Pero por qué no sabemos su vida espiritual? Porque no hay el don de discernimiento de espíritu en la iglesia. Cuando la iglesia tenga el don de discernimiento de espíritu, tú vas a ver si es de Dios o no es de Dios lo que está hablando. Entonces, ¿qué dijo Moisés aquí? Dios dice que él habló cara a cara con Jehová, pero tuvo que meterse, ¿qué? 40 días de ayuno. A ver, Primera de Reyes 19:8. Vamos a leer todos los textos, pero que no vamos a terminar esta hoja. Vamos a dar en dos temas. Dice la palabra del Señor, se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Okay. Aquí también habla de que después de que comió, caminó. O sea, nos quiere dar a entender que ayunó 40 días y 40 noches. Ya no comió durante esos 40 días. Hasta llegar, ¿qué? Al monte Horeb. Es un portal donde Dios abrió para profetizar. Ahí, de ahí salieron los grandes profetas. Elías, Eliseo. ¿Del monte de qué? De Tesbitas. Y luego dice aquí Esdras 10:6, Daniel 10:3.
Dice la palabra de Dios: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Amén. Son 3 semanas. Dice hasta que se cumplieron, ¿qué? Las 3 semanas de ayuno. Entonces ayunaron para que ellos vieran la gloria de Dios. Daniel 10:3. ¿O qué texto leyó extras, no? Daniel 10:3. Ah, extras. Bueno, aquí Daniel sí son 3 semanas que ayunó. Esdras 10:6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Enán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Amén. Esdras dice que se encerró en una cámara para poder ayunar porque estaba triste como el pueblo se corrompía por el pecado. Entonces también nosotros debemos de ayunar por la iglesia, ¿sí? Para restaurar a la iglesia por el pecado. Hechos 9:8-9. Dice la palabra del Señor: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. También ayunó, no comió ni bebió. Conocemos la historia de Pablo y Silas, cuando fueron apresados. ¿Sí? Aquí vemos Lucas 4:1-2. Habla de Jesús. Amén, gloria a Dios. A ver, dime. 4:1-2. Lucas. Habla de Jesús. Nos esperamos. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Amén. Entonces Jesús ayunó 40 días. ¿Sí? Y fue tentado, pero no cayó. ¿Sí? Dice, la iglesia primitiva practicaba el ayuno. Hechos 13:2-3, Hechos 14:23 y Hechos 27:33. Punto número 3, beneficio del ayuno. Inciso A. Veamos algunos beneficios del ayuno. Punto número 1. La Biblia nos muestra con claridad algunos propósitos del ayuno. Cuando queremos recibir revelación de Dios. Daniel 9:3 y 20, Daniel 9:3 y 20 y 23. ¿Sí? Daniel 9. Dice Daniel 9:3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Amén. 20:23.
Daniel 20, 23. Daniel 9, verso 20 9.3, Daniel 9.3 y al 20, 23. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Amén. Sí. Entonces, beneficio del ayuno. Cuando queremos recibir revelación de Dios. Aquí tenemos claro el ejemplo de Daniel. Beneficio del ayuno. Para debilitar nuestra carne y fortalecer el espíritu. Salmo 109, 24. Dice, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Entonces, para debilitar nuestra carne, ¿debemos de qué? Ayunar. ¿Sí? Para debilitar nuestra carne y fortalecer el espíritu. Si la carne está débil, pero el espíritu se hace fuerte a través del ayuno. Beneficio del ayuno. El ayuno nos capacita para escuchar ¿qué? La voz de Dios. Hechos 13, 2, 3. ¿Sí? Entonces es lo que yo les comentaba hace un ratito, ¿verdad? Si no ayuna o si no ayunamos, Dios no nos puede hablar ni revelar. ¿Sí? Hechos 13, 2, 3. ¿Sí? ¿Alguien me encontró? Amén. ¿Sí? Ministrando estos el Señor y ayunando, dijo, el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunando y entrando y orando, ¿cómo? Les impusieron las manos. Y orados les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Dice, el ayuno nos capacita para escuchar ¿qué? La voz de Dios. ¿Sí? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Para escuchar la voz de Dios, aquí ya está hablando, ¿sí? Ayunando, pero ya está hablando el Espíritu Santo. Donde habló el Espíritu Santo dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? Beneficio del ayuno. El ayuno nos ayuda a caminar en el poder del Espíritu. Lucas 4, 1, 2 y 14. Amén, gloria a Dios. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu del desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Ok, amén. Dice, aquí habla de Jesús, ¿verdad? Ya lo habíamos leído anteriormente ese texto. Aquí donde Jesús ayunó 40 días y 40 noches y fue tentado por Satanás, pero como estaba fuerte en el espíritu, ¿sí? No pudo ser vencido por Satanás. Entonces, cuando un cristiano espiritualmente es fuerte a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura, ¿sí?
no puede ser vencido por Satanás. ¿Por qué? Porque sabe cómo defenderse. ¿Sí? Entonces el ayuno nos ayuda a caminar en el poder del Espíritu. ¿Sí? Pues hasta aquí le vamos a dejar porque nos quedan 2 hojas más. Ya sería para la próxima semana continuar. ¿Sí? Entonces, pues que quede algo claro, ¿verdad? Que es necesario que la iglesia ayune, ore, ¿sí? Tanto congregacionalmente e individualmente. Pero para ayunar tenemos que estar encerrados en un lugar específico. ¿Sí? Es mentira que estamos ayunando y andamos en la calle, estamos trabajando o estamos preparando la comida o no. Así no podemos ayunar, es apartarnos en un lugar exclusivo para ayunar, orar, meditar y adorar a Dios. ¿Sí? Pero no podemos, es que andamos manejando, estoy trabajando en el Uber, pero ando ayunando. Es porque hemos escuchado esos comentarios, ¿verdad? Y comentarios de gente importante al servicio de Dios. Entonces, no podemos hacer eso. O sea, es ayunar y te apartas, dejas el trabajo, dejas lo que haces, lo que estás haciendo, y nos dedicamos exclusivamente a ayunar. ¿Sí? Para buscar la fortaleza espiritual de Dios. Para ver revelación, vimos los textos. Ya para la otra clase vamos a ver los tipos de ayuno. ¿Sí? Porque hay varios tipos de ayuno. ¿Sí? Amén. Pues así en esta hora vamos a darle gracias a Dios y que sea Dios.